En segundo lugar, motivo de consulta. En tercer lugar, enfermedad actual o diagnóstico médico, porque nosotros confirmamos el diagnóstico médico. Y en cuarto lugar, antecedentes, personales primero, familiares o hereditarios después. El motivo de consulta es aquella parte de la anamnesis o entrevista que lleva, no vamos a decir motiva, porque es lo mismo, y no podemos explicar con la misma palabra. Yo no puedo decir que el mate es un mate, ¿sí? Tendré que explicarlo con otras palabras y acostumbrarme desde ahora para trabajar con colegas y con pacientes, ¿sí? Es aquello que lleva, ¿sí?, que le genera al paciente la necesidad de acudir a consulta o sesión. El motivo de consulta se redacta de acuerdo a lo que el paciente nos puede narrar o un familiar nos puede narrar. Digo un familiar en caso de que sea alguna persona mayor con deterioro cognitivo, digo un familiar en el caso de que el paciente sea un niño, ¿bien? Un bebé, más todavía. En el caso de que la persona sea, tenga plena facultad de sus condiciones mentales, pero esté, por ejemplo, inconsciente en un accidente, alguien nos lo contará y tal vez tengamos que inferirlo si trabajamos en emergencia. Pero kinesiólogos, yo que trabajo con politraumatizados, no estamos en una ambulancia, ¿sí? Nos llegan los pacientes ahí en lo primero, pero no estamos en ambulancia. Así que tengan presente entonces esto de que el motivo de consulta es lo que el paciente nos va a contar que le sucedió. Como les dije el jueves pasado. La paciente se ha torcido el tobillo trotando en el parque, ha sentido mucho dolor, no pudo continuar la actividad física, volvió por sus propios medios a la casa, o tuvo que ser asistida y tuvo que llamar a alguien porque no podía caminar. Y abajo, dentro de motivo de consulta, signos y síntomas. Dolor, edema, inflamación, hematoma, impotencia funcional. Listo. ¿Dónde? Porque eso es fundamental. ¿Dónde? Cara externa de tobillo. Entonces, lo que siga, que es el diagnóstico médico o enfermedad actual, no puede ser nada más ni nada menos que un esguince de tobillo por inversión, seguramente. ¿Podrá acompañarse de alguna fractura? Puede ser. Yo me tiraría más por una avulsión, ¿sí?, por un arrancamiento de un pedacito del fragmento más distal del maléolo peróneo. ¿Me comprenden? En el mismo mecanismo de inversión. Pero eso es motivos de consulta. ¿Y el doctor Romano qué dice de motivos de consulta? ¿Sí? Porque me gustaría trabajar este video, a ver si lo podemos compartir e ir comentándolo. Porque la vedette de este video en realidad es justamente el dolor. ¿Sí? Él quiere abordar eso. Mientras se va cargando, lo voy comentando. El doctor Romano lo que dice es que la enorme mayoría de los pacientes suele tener que la enorme mayoría de los pacientes, si no todos, tienen como motivo de consulta más habitual el dolor. ¿Bien? O tal vez consultan por otra cuestión, que se acompaña de dolor. Por eso es que yo digo que la vedette en este tipo de asuntos, que es el motivo de consulta, es fundamental, es el dolor. Y recuerden lo que yo les comentaba, no es que él arranca por motivo de consulta por algo en particular, no lo va a aclarar, lo da por sabido. Él está en orden. Ya los datos personales los trabajamos nosotros, ahora va por motivo de consulta. ¿Bien? Y no va a explicar de manera detallada lo que es y lo que se escribe y el conjunto de signos y síntomas. ¿Me entienden? Yo lo voy deteniendo. Bueno, en la charla de hoy vamos a tratar de ver por qué consultan pacientes que tienen afecciones del aparato. Ya habíamos visto que en la entrevista hay dos aspectos que podemos ver. Por un lado, quién es quien nos viene a consultar, y por el otro lado, por qué viene. Eso, el por qué viene, es consulta. Y el motivo de consulta lejos más frecuente es el dolor.
casi todos los pacientes, por no decir todos, casi todos tienen alguna patología dolorosa. Puede ser que el motivo de consulta no tenga que ver con el dolor y tenga que ver con la deformidad o con alguna parestesia, pero por lo general el dolor suele estar presente. Además del dolor tenemos deformidad o desejes, trastornos en la marcha, problemas como falta de fuerza u hormigueo o disestesias, impotencia funcional, rigidez y el control. El dolor es por lejos la causa más común y tenemos con el dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, que generalmente se asocia a un daño. Nos puede doler tanto una hernia de disco, un esguince de tobillo, una desilusión amorosa o alguna dificultad que tengamos en la vida. Por eso es que tenemos que ahondar en sus características. Algunos lo han definido como el quinto signo vital, y esto porque de alguna manera el dolor, más que un enemigo, es una alarma, un amigo que tenemos interno que nos está diciendo que algo no está andando del todo bien. Aquellas personas que nacen con una enfermedad que se llama ausencia congénita al dolor, suelen morirse de infecciones, porque el dolor es una manera que tenemos de poder discriminar si algo está muy caliente o está muy frío, si hay electricidad, si hay alguna compresión o presión que nos están dando. Basta quizá con que alguno recuerde cuando va al odontólogo, le hacen una anestesia en el labio y la primera vez que le ocurre eso, sobre todo cuando se es pequeño, a veces uno juega a que se muerde y que no lo siente y que no le duele, y una vez que se va la anestesia, el dolor que nos queda es enorme. Así que el dolor, de alguna manera, es necesario, es imprescindible para la vida que podamos tener dolor. El doctor Romano, y yo considero lo mismo, siempre dice esta frase de que el dolor es un síntoma de defensa, ¿sí? Porque entre signo y síntoma vamos a ver cuál es la diferencia. Aprovecho a sumarles, ¿sí? Porque si no les dejo el video y ya está, y no es la idea. Esperen, ahí está, seguimos admitiendo compañeros. Es un síntoma de defensa. Gracias a que existe el dolor, es que podemos ponernos a reparo, podemos frenar, podemos sentarnos, podemos ir al médico, ¿sí? Podemos hacernos una placa cuando es muy intenso y en tal caso podemos estar ante una fractura. Es un síntoma de defensa. Y aquí hay un parteaguas, volviendo a lo de recién, que es parteaguas, de manera bien clara, una cosa para un lado y otra cosa para el otro. Un signo es bien distinto de un síntoma. Yo lo enseño hoy y de aquí, como digo siempre, tipo tatuaje, esas cosas no pueden fallar. Un signo es la manifestación objetiva de la enfermedad. La enfermedad es alteración, es patología, sufrimiento que pueda tener la persona. No digan dolor porque el dolor es un síntoma. Signo, manifestación objetiva de la enfermedad o padecimiento que puede ser detectada, evaluada esa manifestación por el terapeuta, por el médico, por el examinador, como dice Hoppenfield. En el foro también les mandé toda la bibliografía general y no sé qué, pero a usted no les llegó nada. ¿Saben que me hacen trabajar? Pero ¿qué más? Les mando todo por WhatsApp, calma. Por eso digo, como dice Hoppenfield, y me vino que ya creé 2 temas así divinos en el foro, como para que ustedes tengan cuestiones ahí, bueno, en fin. De lo ideal a lo posible a veces hay distancia, ¿verdad? Y este es el caso, por ejemplo. Entonces estábamos con esto.
Signo, manifestación objetiva de la enfermedad o del padecimiento que puede ser apreciada, ¿sí? Puede ser detectada por el examinador, ¿sí? Y por otros examinadores también, porque justamente es una manifestación objetiva. Pensemos, por favor, en 5 signos. A ver, ¿qué? Fiebre. Fantástico, fiebre. ¿Qué más? Algo que todos tenemos que poder percibir lo mismo. Hematoma. ¿Cómo? Inflamación. Rubor, sí, pero podemos ir a... ¿Vos, Israel, dijiste inflamación? Sí. Fantástico. Es comprensiva. ¿Recuerdan que en la inflamación, digo comprensiva del rubor, por ejemplo, de esto de zona colorada, que la inflamación se caracteriza por la tétrada de Celso: dolor, calor, tumor y rubor. La inflamación en conjunto, aunque ¿Ribicundez es lo mismo, profe? es un signo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Ribicundez es lo mismo que de rubor? Sí, exactamente, es lo mismo que rubor. Entonces estábamos con hematoma, con fiebre, con inflamación. ¿Qué más? Edema. Vómito, ¿cantar? Edema, perfecto. Vómito. Lo que pasa es que se tiene que presentar justo ahí, hay toda una discusión con respecto al vómito. Sí, es bien objetivo, y si sucede ahí lo podemos llegar a percibir todos. Presión arterial, profe. ¿Eh? Presión arterial. Es un signo vital, lo dijeron justamente el otro día, ¿sí? No es una manifestación de enfermedad. Yo les tomo a ustedes la presión y van a tener presión, si no, estaríamos como óbitos, ¿sí? Estaríamos fallecidos. Otra cosa es la hipertensión, pero esa ya es la enfermedad. ¿Comprenden por qué tampoco aplicaría? Podemos pensar, por ejemplo, en... Pero con la fiebre no pasaría lo mismo, profe. ¿Qué cosa? O sea, con la temperatura no pasaría lo mismo. No, pero ya, digamos, la fiebre no es la temperatura habitual, pero tener presión arterial tenemos todos. La hipertensión en realidad se acompaña igual de otros signos y de otros cambios a nivel circulatorio, que la fiebre, Sería, es solo fiebre, ¿eh? sería fiebre y no temperatura. O sea, si se dirigiera a temperatura estaría mal. Claro, no, exactamente. Decir temperatura sería el equivalente a presión arterial. Bien, pero fiebre no es equivalente a hipertensión arterial, porque la fiebre, la hipertensión arterial es todo un cuadro. Me cuesta a veces conversarles porque me estoy viendo a mí misma y solo veo a través de ustedes. Voy cambiándolos, pero veo poquitos, entonces no estoy viendo, bueno, de hecho, Carlos, no tenés la cámara, no estoy viendo a las personas que me hablan, entonces eso es complicado porque uno está acostumbrado al contacto visual con el otro, a dirigirle la mirada, y eso es algo también a lo que se tienen que acostumbrar. Yo miro a la persona que me habla y miro al que le estoy hablando, ¿entienden? Entonces yo le estoy hablando a la compu, le hablo a Romano porque veo su video, le hablo a 2 o 3 de ustedes, que entiendan la diferencia. Se corta, nos volvemos a conectar, obviamente, y no me voy a exceder del horario. Entonces, lo que es temperatura acá no existe, por favor. Temperatura, ¿qué es temperatura? Sí, alguna temperatura tendrá, 10 grados bajo cero puede llegar a tener también. Temperatura no va. Presión arterial, en este caso también, alguna presión vamos a tener todos, aunque estemos dentro de la salud, dentro de lo normal. Pero no podemos asimilar fiebre en el mismo escalón que hipertensión arterial, que es todo un cuadro, mientras que la fiebre es un signo. ¿Bien? Entonces, hemorragia, por ejemplo, o un sangrado podría ir. Sí, un sangrado podría ir, un eritema podría ir, que es la piel enrojecida, pero no por inflamación, sino por un sarpullido podría llegar a ir también. O como una cianosis, ¿no, profe? Cianosis es un signo mucho más objetivo y mensurable. Mensurable es medible, ¿sí? Lo podemos ver todos, medir todo. ¿Qué cosa? Ictericia. Ictericia también. Entonces podemos tener como signos, pensemos, no me quiero olvidar, ictericia, voy por los últimos, cianosis, fiebre, edema, hematoma, inflamación.
Salpullido. En vez de Tumoración. 5 tenemos 7. Tumoración, sí, habrá que, pero hay que, profe, puede ser. a ver, Los reflejos también, ¿no? no, los reflejos ¿No? no son signos, no, No. tienen que agarrar un pañuelo, no, los reflejos no son signos. Y ya vamos a ver qué es eso, ¿eh? No, los reflejos no son signos. Debe haber por acá, esperen. Acá hay. No, los reflejos no son signos. Yo ya se los voy a enseñar uno por uno y las 7 partes de cada reflejo. Que supongo, ¿la saben o no la saben? Si no, lo pasamos por alto y después se los tomo. No se ría, que lo estoy viendo. Muy bien, No, profe, no sabemos. lo vemos. Por eso digan no saben, que no saben. Entonces, si no saben, lo charlamos. ¿Qué problema hay? Si estamos para eso. A mí me dicen muchas veces sí, pero a veces no se puede preguntar. Bueno, en este espacio, yo hablo de mi espacio. En este espacio se puede preguntar. ¿Sí? Y no voy a estar, usted no estudió, no me interesa eso. La idea es sumar, siempre sumar. Y ustedes traten siempre de sumar también, pero no en este espacio, en general. Entonces estamos con las cosas bien claras con respecto a signo. Si yo tengo que abordar lo que es un síntoma, voy a decir que es la manifestación subjetiva de la enfermedad o del padecimiento, ¿sí? De lo que le está sucediendo al paciente. Concretamente, es lo que el paciente nos cuenta que siente. Por lo tanto, ejemplos de síntomas. La vedette, el dolor, hago así por el video, el dolor. El cansancio, la fatiga, la disnea, muy bien. Los mareos. Los mareos, las náuseas. Yes. Todos esos, ¿cómo? Acidez. La acidez, todos esos son síntomas. Que quede bien claro, es lo que el paciente nos cuenta, ¿sí? Que padece, que percibe, que siente. Muy bien, entonces el dolor es el síntoma por excelencia. El síntoma por excelencia, síntoma de defensa que lleva a los pacientes a la consulta. Primer motivo de consulta. Eso no quiere decir que nos tiene que el dolor. Se suele describir a veces el dolor, las características del dolor con la sigla ALICIA, que hacen referencia a la aparición, localización, intensidad, concomitancia, irradiación y aspecto. Estos son características que tiene el dolor para que nos permita a nosotros hacer diagnósticos diferenciales